valles, una tierra donde había ríos, había arroyos, una tierra donde el agua dulce abundaba, que es lo que no tenían en el desierto. Una tierra que daba frutos, una tierra tan preciosa, porque entrar a Canaán es entrar al polo opuesto de la vida de desierto. Entonces, cuando el Señor los va llevando en ese paso, sacarlos de Egipto, sacarlos del mundo, atravesarlos por un periodo terrible de desierto, de prueba, de enseñanza, y aterrizarlos finalmente en el bienestar. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, luego de pasar en un tiempo de desierto, llega la época en donde Dios empieza a bendecir abundantemente. Nos da paz, nos da su palabra, nos da la armonía, nos da el sentido de vida que no habíamos tenido, nos empieza a prosperar, la familia empieza a tener unidad, etcétera. ¿Por qué se los llevaron al cautiverio si ya vivían bien? ¿Por qué los llevaron a Babilonia si ya estaban en la tierra de la promesa? Entonces podemos ver que aún en la tierra de la promesa, el pueblo de Dios, ese pueblo escogido, cometió varios, no solo errores, sino transgresiones directas contra el Señor, que fueron las que provocaron el que se los llevaron cautivos y los sacaron de esa tierra que tanto tiempo habían anhelado. Tanto tiempo la añoraron. Generaciones en Egipto, sabiendo que iba a llegar un día que estarían en la promesa. Cuando salieron del mundo de Egipto, 40 años de desierto, anhelando, si tuviéramos un río, si tuviéramos tal cosa de comer, si el clima fuera diferente, si hubiera esta armonía. Y cuando ya lo tienen, se los llevaron cautivos. ¿Qué es la cautividad? Ayúdame, por favor. ¿Sí? ¿Qué es la cautividad propiamente? Ahí le puse unas palabras en el hebreo, solo para que podamos identificar hebreo y griego, qué es lo que dice en la escritura en la palabra cautividad o cautivos. Le puse 3 significados ahí de la palabra 7622, Shebut, que significa propiamente prisioneros, aflicción, cautiverio, cautividad. La palabra Shabá, 7617, significa transportar al cautiverio, llevar cautivos, tomar prisionero. Entonces, a ver, esta palabra que dice la cautividad son los prisioneros, pero los que ponen en aflicción, pero no solo prisioneros, sino que lo toman y se lo llevan. Lo llevan cautivo, lo transportan al cautiverio, porque la última palabrita ahí, que es la palabra metoikesia o metoikesia, según le dije el griego que usted pueda hablar, dice que significa cautividad, pero también significa cambio de morada, expatriación. ¿Qué es que alguien le hagan expatriación? Que lo saquen de su patria, ¿no? Significa deportación. Cuando alguien va, dicen por ahí, sin papeles, ¿qué quiere decir? Sin sus documentos oficiales que le acreditan la estancia en un país ajeno, ¿no? Nos va sin papeles, lo toma migración y lo deportan. Entonces, en este caso, no es que estuvieran ellos en un país ajeno, sino que de su propia tierra los tomaron prisioneros y los sacaron.
para llevarlos a Babilonia. Eso es, pero se los llevaron cautivos, se los llevaron prisioneros. Bueno, entremos pues a esto. A mí me interesa, hermano. Eso es en lo que sucedió físicamente. Entendamos que en lo espiritual, al que se llevan en cautiverio es a alguien que estando en su lugar, estando en donde Dios lo pone y lo empieza a bendecir, después de tiempo, que ha pasado aflicciones, que ha pasado desiertos, por fin llega al lugar en donde Dios lo va a bendecir. Ya está. ¿Por qué tendría que llevárselo cautivo? ¿Por qué alguien espiritualmente hablando tendría que tomarlo prisionero, ponerle las cadenas, las ataduras y sacarlo de ahí? No que quiera ir, se lo llevan. Esa es la cautividad espiritualmente. Ahora, veamos pues causas de la cautividad. Voy a tratar de ser lo más breve que yo pueda con esto. Hay mucho material y que Dios nos ayude. Versión Nácar Colunga, Primera de Reyes 8:46. Dice así, ojo, causas de la cautividad. Primera causa, si hubieren pecado contra ti, pues no hay hombre que no peque. Por favor, le ruego conmigo, declare y diga también lo de la Escritura. Todos los hombres pecamos. ¿O hay uno que no peque? Bueno, pues, ni el Papa, fíjese. Ningún pastor, apóstol, nadie. Todos. Pues no hay hombre que no peque. Pecaron contra ti. Pero, y si por eso estuvieres airado contra ellos y los entregues al enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, lejana o cercana. Entonces, la causa que da la Escritura del por qué los enemigos pueden llevarse cautivo a los del pueblo del Señor es por pecar contra Dios. Por eso me di a la tarea de buscarle este verso, porque hay muchísimos versos que dicen que es por pecado, pero con claridad dice, si hubieran pecado contra ti. Y usted podrá decir, ay Dios mío, ¿contra quién más se puede pecar? Según la Escritura, se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra los hombres, se puede pecar contra los padres. No es lo mismo. Para formar bien la idea. Por ejemplo, en los famosos 10 mandamientos, que ya sabemos que son en la Torá 613, pero existe algo que se llama el Decálogo, que son los famosos 10 mandamientos. Ahí en esos 10 usted puede ver que algunos mandamientos se refieren a Dios y otros mandamientos se refieren a los hombres. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si alguien transgrede eso, está pecando contra Dios. No te formarás otros dioses ajenos delante de mí. Se pone otros dioses, peca contra Dios. ¿Me explico? Pero el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, si se viola ese mandamiento, ¿contra quién peca? Contra su padre, contra su madre. ¿Acaso no el hijo pródigo, cuando volvió en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Claro, en una aplicación espiritual, el Padre se puede referir a Dios, pero se está refiriendo al Padre. Cuando alguien deshonra a su Padre, se peca contra el Padre. Dice Proverbios, que muchas veces los hijos roban a los padres.
Muchas veces los hijos, dice Génesis, deshonran a los padres. Entonces se puede pecar contra Dios, contra los hombres y contra los padres. Ahora, lo que lleva a la cautividad es el pecado contra Dios. Y alguien podrá decir, ay, gracias, Señor, entonces le puedo pecar aunque sea contra mis padres. No estamos alentando a nadie a que cometa eso, solo que cuando el pecado es contra Dios, ella está comprando su boleto para Babilonia. Segunda causa, Salmo 78, verso 56. Segunda causa por la que se los llevan cautivos, dice el Salmo. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Segunda causa por la que Dios mismo entrega a los suyos al cautiverio es la deslealtad. Pero antes de analizar un poquito sobre esto, quiero que quede claro, hermanos, mire, que en lo de la cautividad son dos factores que operan. Cuando se ha dado causa a la cautividad, Dios es el que los entrega para que el enemigo se los lleve cautivos. Porque, espero darme a entender. A ver, otra vez. Si el pueblo del Señor tiene tal condición, aunque tenga algunas fallas, pero no las que dice la Escritura que son para el cautiverio, entonces, aunque el enemigo se levantara y quisiera llevárselos, que el Señor lo reprenda, pero debe ustedes saber que muchas veces quiere hacer eso. El enemigo quiere llevarse los cautivos, pero si el Señor no lo entrega, no entrega a su pueblo con el enemigo no podrá levantarse el mismo infierno incluso, pero si el Señor no lo permite, su pueblo será resguardado y nadie podrá tocarlo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Nadie puede tocarlo. El problema es que el pueblo dé causa para el cautiverio. Entonces, el Señor Dios es quien los entrega. Por eso es que el enemigo puede entrar y llevarse los cautivos. Si el Señor no lo autoriza porque el pueblo da causa. Ahora, primera causa fue el pecado contra Dios. Y aquí ya como que lo especifica más, la deslealtad. Es cierto que hay varios tipos de deslealtades. La que se refiere a esto, porque se puede ser desleal entre los hombres. Se puede ser desleal en el matrimonio. Se puede ser desleal en el trabajo. Se puede ser desleal entre los amigos, se puede ser desleal en una sociedad, pero cuando la deslealtad es para con Dios, ahí es donde da causa al cautiverio. Mire, esto me interesa, es como estoy como tratando de sentar una base para que se comprenda. Por eso es que no a todos se los llevan cautivos. Hay quienes, por ejemplo, cometen cierta transgresión, cierto pecado y dice, ¿y por qué no se llevaron a ese? Porque él cometió o ella cometió ciertas cosas que no son las que llevan al cautiverio. ¿Me explico? Ahora,
¿En qué consiste la deslealtad hacia Dios? Ahí lo dice este pasaje que leímos. Le provocaron y le tentaron al Dios Altísimo, volviéndose desleales. ¿Ves el verso 58? Porque lo que lo provocaron con su deslealtad fue con los lugares altos, con imágenes talladas. Es decir, mire, la deslealtad principal es la idolatría. Ojo, no estoy hablando que alguien de afuera, que alguien que no sea del Señor, que alguien que no ha conocido la gracia y estén en lo que ellos practican, ellos no están cometiendo deslealtad, porque ellos no tienen pacto con el Señor. Pero desleal es aquel que en algún momento, cuando llegó la luz de Dios, estoy hablando de la luz de la misericordia, que después de estar en Egipto, después de estar en el mundo, sufriendo en esclavitud, metidos en el pecado, en tantas cosas de inmundicia, de tinieblas. Hay quienes, por ejemplo, a unos hundidos en la droga, en el alcohol o en las inmoralidades sexuales, otros no, tranquilamente. Pero ¿qué tal hundidos en la brujería, en la hechicería, hundidos en otro tipo de situaciones? A final de cuentas, cuando Dios toma a los suyos y los saca, les muestra esa luz de misericordia. Estoy hablando del tiempo aquel en que uno dijo: Señor, creo, te recibo, yo creo, Jesucristo, yo sabía que existías, pero no tenía idea. Recibo tu perdón, tu gracia, te necesito. Y llegó el perdón y la misericordia del Señor. Señor, abro mi corazón, entra a mí, creo en tu nombre. Dice el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son los que le recibieron? Aquellos que han creído en su nombre. ¿Cuántos hemos creído en el nombre del Señor? Creímos en Él y la gracia llegó. Soy tuyo, Señor. Y el Señor dice: sí, tú eres mío. Y todavía nos atrevemos a decirle: Señor, ven a mi vida, dirígeme. Y el Señor dice: trato hecho, pacto contigo. El pacto en la nueva sangre. Máxime, si todavía alguien se atreve a decir: ay, ¿y ahora qué es esto? Nuevos en el culto, ¿verdad? Y cuando llegan, y que domingo de cena del Señor, hoy no es, pero estoy poniendo que cuando por primera vez se enfrenta a esa situación, tal vez alguien diga: yo conocí eso en donde me crearon de pequeño, pero no era así, porque no todos tenían la oportunidad, y además solo me daban algo que decían simbolizar el pan, pero y vino no, ese es, pero ¿por qué no? Si la copa, esa copa representa el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor Jesús. Cuando tomamos esa copa, lo que estamos diciendo es: nosotros tenemos parte en ese pacto, en la sangre. Y ahí en el Evangelio Mateo dice es que este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para el perdón de pecados de muchos. Como le he dicho, no el pecado de todos, porque la sangre, por increíble que parezca, la Biblia dice que fue derramada para perdonar no a todos, no a todo el que quiera, no a los de afuera, sino a aquellos que aún siendo pecadores, Dios los escogió y hemos creído, venimos a Él, y dentro de esos muchos, bendito sea Dios, nos ha escogido no porque seamos buenos, sino porque Él nos ha amado y nos tomó para Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele alabanza al Dios bendito de la gloria, hermano. Miren, nosotros entramos en ese pacto con el Señor. Entonces, la deslealtad es precisamente cuando ya alguien entró, vino al Señor. Si ya vino, si ya creyó que Jesucristo es... ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor y su Salvador? Como testimonio, levante su mano si alguien ha creído. Amén. Si ya creyó que en Él está la salvación, ¿qué tendría que regresar? Al palo.
al metal, al bronce, al oro, si ya está con el Señor, si ya entró en el pacto? Entonces, la deslealtad es, ya habiendo creído, entonces, querer seguir tomando otros dioses, otros altares, otras fiestas, otras leyes, otras costumbres. ¿Sí me explico? Eso es la deslealtad. Otro evangelio. Ya creyó que Cristo es el Señor. Y luego le hablan otros y le dicen, no, pues fíjate, dicen esos otros, fíjate que siempre no. Que Cristo, dicen, es un Dios, pero menor, le dicen. Ah, de verdad, claro, mira, te voy a mostrar una versión que aquí dice. Y que ellos mismos hicieron. Por bien, entonces, ¿cree o no cree? Se mantiene firme. Ya no quiero ser recalcitrante en el sentido de, hermano, las fiestas que vienen y todo, entrarle, pues luego las fiestas que han pasado. ¿Qué tendría alguien que después de estar con Cristo, estar por ejemplo, en un altar de ídolos? Mejor avancemos. Primera de Samuel, capítulo 30. Versos, se le voy a leer 3 versos, del 1 al 3. Estoy hablando de las causas de la cautividad. Dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac al tercer día, entonces los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a sus mujeres y a todo lo que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Y se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Tercera causa de, ¿qué es? Bueno, ahí le puse una anotación porque es lo que aprecié de la escritura. Claramente que ahí está. Tercera causa por la que se llevan cautivos es el descuido de la familia. Si lo que está diciendo es que David con los demás hombres se fueron a la campaña, o como dice esta versión, se fueron a una incursión. Dice otra versión, se fueron a la batalla. O sea, lo que hizo David es, a ver, muchachos, vámonos a la batalla. Y salieron temprano y se fueron a la batalla y ahí andaban en campaña, en incursión. Y mire, batallando duro, decimos aquí en el pueblo, duro y macizo. Pero no, dice que no estaban haraganeando, no estaban vagando. No, ellos estaban en las batallas, pero las batallas que muchas veces el que es cabeza de familia puede estar enfrentando, está tan metido en las batallas, tan metido en lo suyo, que descuida a la familia. Y cuando David regresó con sus hombres, dice que ya los amalecitas se habían llevado cautivo a las mujeres, a los hijos, a las hijas y a todos los que habían. Entonces, la causa es el descuido de la familia. Entonces, vea cómo no solo es el pecado, porque David no estaba pecando, estaba en la batalla, pero descuidó su familia. ¿Sabe que muchas veces así sucede? Que nos metemos, me estoy poniendo adelante de usted y para que no diga que lo dejo solo con la prédica, ¿verdad? Nos metemos
tanto en nuestra propia batalla o con los que trabajamos, con los que hacemos nuestra labor y vamos y a la batalla y guerreando, y usted dice, es que mi familia necesita, es que lo hago por ellos, es que con esto vamos a avanzar, es que así vamos a tener un poquito más, es que ellos no lo aprecian, pero yo me esfuerzo porque yo los amo. Está muy bien, pero sin descuidarlo, porque se descuida. Mire, entraron los amalecitas como Pedro por su casa. ¿Qué representa Amalec? La carnalidad. Entonces, cuando regresó David, mire, regresa usted. Bueno, no usted, primeramente Dios, no usted. Pero regresa David y cuando viene a ver, mire, su esposa, bien espiritual. No, hermano, porque uno podría pensar, en lo que yo estoy en las batallas, mi esposa está de rodillas clamando para que yo tenga fuerza de seguir en la batalla, lo de que debería de ser. Pero si hay un descuido en la familia, ¿quién es el responsable de la familia? ¿La mujer o el sacerdote? Aquel está contestando amén. ¿Quién es el responsable? David es el responsable. No pone atención en ese. Cuando viene a ver, mire, ya la mujer cautiva de la carnalidad. Los hijos. ¿Sabe que hoy es tan fácil que la familia se meta, que se adentre en las redes sociales, que se meta en la... ¿Qué ven los jóvenes, los niños ahora en la tecnología? Ya con tal, mire, no solo David, perdónenme usted, voy a decirlo de alguna manera, las Davidas, si es que hubieran David. Hay como, hay Ricardo y hay Ricardas también, ¿no? Bueno, así, Davidas. Imagínense que mientras aquel en la batalla y la mujer en las batallas de su casa, porque también batalla. Ya está batallando en el hogar o en su propio trabajo. Y cuando viene, con tal de que el niño no diga, con tal que se calle, con tal que deje oír la novela, con tal que deje chatear bien a la mamá, le dan un aparato. ¿Cuida lo que está viendo su hijo? ¿Revisa periódicamente lo que está viendo? ¿Sabe en qué juegos en línea se ha metido el chamaco? ¿Ha visto el historial de lo que él va viendo ahí? Los videos, los cortos, todo eso. Ay, que muchas veces cuando regresa pueda hacer que algo de eso ya se llevó cautivo también a ellos. Terminamos con este punto. Segunda de Reyes 25, verso 10. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas, verso 11, y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores. Oiga, mire qué terrible. Los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, se los llevó al cautiverio. Siguiente causa por el cual se los llevan al cautiverio, ¿qué es? La deserción. Por desertar de las filas del ejército. Le puse del ejército del Señor porque ¿qué es lo que de primera mano se refiere a la deserción? Sino cuando alguien se enfila en el ejército. Y ya está en el ejército. Claro, si hizo su colegio militar va a tener un cierto rango, pero si no lo hizo así, va a entrar de soldado raso. Soldado raso, soldado de primero, cabo, que sí, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, general,
brigadier general de brigada y general de división. Ahí está, me acordé. Bueno, el punto es que entra a la milicia, ya tiene la inscripción y está en los ejércitos de Dios. No, olvídese de la milicia terrenal. Hermanos, ¿somos o no somos del ejército de Dios? No le estoy diciendo que se ponga usted uniforme, ni que haga usted barbaridades. No, cada quien, ¿verdad?, como interprete. Pero no es así. Pero sí somos o no somos del ejército del Señor. ¿Dónde dice la Biblia? Digo, para decir si somos. Le doy, hay muchos pasajes, sí lo dice. Por ejemplo, cuando David preguntó al del grandulón aquel que amenazaba a Israel, salía Goliat, se llamaba esto, y amenazaba a los de Israel. Si hay un hombre entre ustedes que venga y que pelee, si lo mata, ustedes serán nuestros esclavos. Si acaso me mata, ahí seremos esclavos. Pero ¿dónde me va a matar? ¿Hay un hombre entre ustedes o ni hombre hay? Dice la Escritura que todos los de Israel, eso que era el ejército de Israel, imagínense, salió a ponerse enfrente de la batalla, pero ninguno se aventó a la batalla, ¿ves? Así también muchos dicen, no, pues sí, estamos aquí en fila de batalla, pero nadie le entra, pues. Si está viendo que ya está el enemigo gritando ahí, éntrele en el nombre de Cristo Jesús y Dios le va a dar la victoria, hermano. Aquí están con sus cosas. Y entonces cuando 40 días y 40 noches, injuriándolos, hasta que llegó David. Hasta eso llegó por obedecer a su papá, llevó el mandado, unos panes, unos quesos. Y cuando escuchó aquellos insultos de Goliat, preguntó y dijo, y este perro incircunciso, ¿qué? No, pues nos está insultando. ¿Y qué le darán al hombre que lo mate? Le van a dar a la hija del rey. Yo de aquí soy, dijo. Yo le entro. ¿Qué más le dan? Le van a dar regalos y le van a dar también la liberación de las deudas de la casa de su padre. Esa es una figura, por cierto, ¿no? Es una sombra, esto es algo que sabemos añejamente, pero es algo precioso, es una figura de Cristo. David tipifica al Señor Jesucristo, que cuando lo vio que el Goliatote, es decir, el enemigo, se creía muy fuerte y insultando a los que son de Dios. Y ahí está el pueblo del Señor aguantando aquellos improperios del enemigo. Y llegó el Señor Jesucristo y dijo, y este perro incircunciso, ¿qué cuenta acá? Está insultando a los que son de Dios. ¿Qué le darán al hombre que vaya y lo venza? Dijo, no, pues por principio le vamos a dar a la hija del rey, es decir, por esposa a la iglesia que se va a casar con él. Desde allá arriba, déjeme pensarlo así, él dijo, yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Mire, él vino a pelear la batalla y le ganó, y por eso tenemos oportunidad de llegar a ser la esposa del rey. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, mire. Y además dijo, no, hermano, parece que fuera para el predicador. La alabanza es para el Señor, para el Dios merecedor de gloria, de honra, de honor. Para Él lo es. Amén. Ahora, pero no conforme. ¿Y qué? Solo le van a dar eso al Señor Jesús. ¿Solo la esposa? ¿Qué dice la Escritura? No, ¿verdad que no? ¿Qué más? Le dice, le van a dar regalos, que traduce dones. Por eso es que dice Efesios capítulo 4, dice en el verso 8 y en el verso 11, que los aterriza. Por eso Él dio dones a los hombres. Hermano, mire, unos son los dones que nos da Dios, pero no solo los dones de los ministerios, sino los dones que da a través del Espíritu Santo. Porque nos lo da, no porque merezcamos, sino porque Cristo Jesús ganó la batalla. Tenemos derecho a recibir los dones también del Espíritu Santo. Cuando alguien lo recibe, hermano amado, le vamos a dar dones, le vamos a dar regalos, le vamos a llenar su casa de eso, dijo.
Y no conforme con eso, dice, ¿y qué más le di? ¿Se lo acaba de decir? ¿Qué otra cosa le dijeron? Porque le dieron 3 cosas. Le dieron la hija por rey, de la hija del rey por esposa, le dieron dones y le dieron la liberación de las deudas de todos los de la casa de su padre. Toda deuda que debían quedaba cancelada en el nombre de Jesús, porque por la batalla de él, todo lo que le debamos espiritualmente hablando, ay, pero es que yo pequé, usted no sabe, pastor, que las cosas que dice, ni le estoy preguntando, hermano. Lo que sí sé es que si usted ha venido a Cristo, él ganó la batalla y usted y yo quedamos liberados de toda deuda en el nombre poderoso del Señor. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mira. Ahora, ese pasaje de David sale a razón que cuando lo escuchó David y dijo, no, pues yo voy, yo lento. Y usted sabe, tomó sus piedras, llegó con la vara. Por eso es que David le dijo, Goliat le dijo a David, ¿qué crees que soy, perro? Que vienes a mí con palos, con la vara, con palos, con piedras. Perro sos, le dijo. Perro incircunciso, espiritualmente, primer perro de la Biblia, pues Goliat. Y entonces dijo, por eso es que dijo, es que tú vienes a mí, dijo David, con espada, con lanza, con jabalina, con armas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, cuyas filas tú has desafiado. ¿A quién estaba insultando? Cuando llegaba Goliat, ¿a quién insultaba? Insultaba a las filas, insultaba a los ejércitos, que con ello estaba agraviando a Dios, pero no le gritaba a Dios, les decía, entre ustedes, si es que hay hombre, que salga y pelee. Y entonces no era que insultaba al pueblo, insultaba al ejército del Señor. Ciertamente es que Él es Jehová Sabaoth. No solo en el hebreo, no solo la terminación im, como Yerushalayim o Shofetim o Talmidim, no solo la terminación im es plural, sino que hay otros vocablos que la terminación ot indica plural. Es gramática de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí, Sabaoth o Shebaot, por eso dice de los ejércitos. No es Jehová con su ejército, es Shebaot. La Ot es plural, los ejércitos. Entonces él tiene distintos ejércitos de ángeles, de arcángeles, de querubines. Tiene ejércitos, hasta las langostas, los pulgones, que no dice que son los que arrasaban los campos, son sus ejércitos, pero nosotros somos parte también de ese ejército. Mire, todo para decirle ahí, causa del cautiverio es desertar del ejército de Dios. Entonces, ¿por qué se llevan a la gente al cautiverio? Porque, hermano amado, usted sabe que, mire, yo aprendí esto y así soy y así hago desde hace muchos años. Una palabra no está dirigida para alguien en particular. Porque alguien puede pensar, ay, pero que el pastor me está hablando. No, a usted no. Porque usted no sabe cuántas personas están en la misma condición. No es dirigida a uno, pero la palabra es para todos, para todos, para todos, para todos, aunque no es para alguien específico. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, ha desertado del ejército, no, pastor, eso sí, I hear, aquí estoy, pastor. Pues sí, pero está sentado, no está activo en su servicio. No, pero mire usted, antes yo oraba, intercedía, antes hacía esto en la alabanza y estaba yo, y luego, no me mire usted feo, pues avancemos mejor al otro punto, porque ya me estoy quedando bien. La deserción.
A él me di a la tarea, porque en alguna ocasión le comenté, fíjese que en la genealogía de Jesucristo, esta que es preciosísimo estudiar eso también, aunque hay quienes dicen, ay, Dios mío, estudiar la genealogía. Y Abraham, que tuvo a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Fares. Y Fares a Esrom. Y Esrom a Ram. Y Ram a Abinadab. Y Abinadab a Nazón. Y Nazón a Salmón. Salmón a Booz. Y Booz a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí a David. Y usted le cuenta 14 generaciones, porque dice Mateo capítulo 1, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Entonces el secreto es que cada una de esas generaciones hizo algo para que desde el llamado de Dios hasta llegar a ser alguien que esté en plenitud, en reino, vivir una vida de reino. Hay 14 cosas que habría que hacer. Pero luego usted se toma estas otras, las que siguen. El hijo de David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, todos esos. Hay 14. Y dice Mateo, en el verso 17, me parece que es que dice, hay 14 generaciones de David al cautiverio en Babilonia. Del cautiverio estamos hablando. Es decir, que cada uno de esos personajes hizo algo que terminó llevándolos al cautiverio. Dale la siguiente, por favor. Ahí me di a la tarea de escribirle qué es lo que hizo cada uno. No le voy a dar las 14 causas, hermano, pero porque si no, no acabamos ni en 2 meses. Pero ahí están. Bueno, aquí las tengo también. Salomón dividió su corazón. Ya no era por entero al Señor. Entonces le sirvo al Señor y le sirvo a otro. Dijo el Señor Jesús, nadie puede servir a 2 amos al mismo tiempo. O le sirves a Dios o le sirves al otro. Salomón, porque hay quienes dicen, no, que su causa, que porque tuvo 1000 mujeres. Tuvo 1000 suegras, no le dicen nada. No, es que la causa es que él tenía el corazón dividido. Roboam, la dureza con el pueblo. Abías, andar en los pecados de su padre. Asa, dejar de confiar en el Señor. Josafat, aliarse con quien no debía. Joram, mató a sus hermanos y a los jefes. Usías, el orgullo cuando él llegó a ser grande. Jotam, no entró al templo. Fíjese que él ayudó a reparar el templo y nunca entró al templo. O sea, no, pastor, Dios le bendiga, ahí le mando mi ofrenda. Hermano, pero lo esperamos que se congregue. Ahí le mando hasta mi diezmo, pero ¿y no se congrega? Jotam, no, es que son unos casos, pero ahí están las 14. Bueno, ya. Hay muchas más, déjeme decirle, hay muchas otras causas que provocan que la gente sea llevada cautiva. Lo que quiero es dejar en claro es que es el pueblo mismo de Dios el que origina, el que da pie, el que da lugar a que Dios diga, ya me harté, llévenselos, y los entrega con el enemigo. Cuando Dios da una orden así, ¿quién frena esa orden? Cuando llegó Babilonia, Nabucodonosor con su ejército para enfrentar a Judá, los de Judá creían que los iban a poder parar. No, que tenemos ejército. Dios ya había dicho que se los lleven. ¿Quién iba a poder? El que entendió eso fue Jeremías. Por eso Jeremías les decía, hey, Dios ya dijo, se los van a llevar, hagan lo que hagan. Y si ahorita dijo por ahí alguien, porque nadie decía, nos arrepintamos, pero el que haya dicho, y si ahorita ya no, ahí te arrepientes cuando estés allá. En serio es lo que dice la Biblia, te arrepientes cuando estés allá. Ahorita te llevan, Dios ya dijo, vas.
Por eso a Jeremías le decían traidor, le decían tú profetizas en favor del rey de Babilonia y un montón de cosas. Entonces cuando Dios ya dijo hasta aquí, ¡pah!, se los llevan. Ahora, analicemos tantito, nada más, tantito, algunos cautivos. Vamos rápido, por favor. Génesis 14, verso 14 también. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo. ¿Quién era el pariente? Lot. Que su pariente había sido llevado cautivo. Abraham se movilizó con sus hombres adiestrados en su casa, 318, y fue a pelear. Okay. El primer cautivo que aparece aquí es Lot. Hoy le puse Lot con todo y su familia. Porque no solo fue Lot, sino que todos los que estaban con él, sus hijos, sus hijas. Y si alguien dice, solo tenía hijas, lea Génesis 19. Dice que tenía hijos, tenía hijas, tenía yernos. Que solo las hijas alcanzaron a salir, esa es otra cosa. Pero ahí dice. Ahora, el primer cautivo que vemos entonces es Lot. ¿Por qué? ¿Por qué fue cautivo él? Fíjese. Dice en Génesis 13, está la clave del asunto. Génesis 13, ahí no se lo puse, nada más le puse ahí Lot con el versículo de inicio. En Génesis 13, cuando Lot, que era el familiar de Abraham, Dios llamó a Abraham y Dios bendijo a Abraham. Hermano, es que es así. Cuando Dios llama a alguien, pone su bendición en la medida que Dios quiera bendecir. Pone la bendición. A ti te llamé, a ti te escogí, a ti te bendigo. Contigo, Abraham, contigo es mi pacto. ¿Sí dice que pactó o no pactó? Con Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa donde vives. ¿A dónde? Tú jálale, en el camino yo te digo. Dice la Biblia que sin saber a dónde iba, Abraham salió. Y entonces fue con él, con Abraham, se pegó Lot. Y ahí fue. Por causa de caminar con Abraham, Lot fue bendecido también. Porque eso es un principio espiritual de Dios. Que aunque si la bendición está con alguien y otro se pega, por decirlo de alguna forma, camina con el que trae la bendición que Dios puso y caminamos juntos, a ese Lot, a ese otro, le va a llegar parte de las bendiciones que Dios dio a quien él llamó. ¿Cómo dicen? Perdóneme usted, pues yo trato de ser lo más claro y propio en todas las cosas, pero me perdona usted que somos un poquito el pueblo. Ay, Dios mío, no sea usted así, no se quede sin perdonar, hombre. Dicen por ahí que si a uno, ¿cómo es el dicho ese? Usted se lo sabe bien, que si a uno le cae agua, al otro le salpica, algo así por el estilo. Es decir, que si a alguien le llega, el que camina junto también le llega la bendición. Lot fue bendecido. Entonces, Abraham empezó a crecer en ovejas, no de principio, luego creció, y Lot también. Abraham fue bendecido en riqueza y Lot también. Abraham empezó a tener pastores y Lot también. Llegó a crecer tanto que Lot se sintió así como, ya era Don Lot. Sí, sí. Entonces llegó a sentirse así como que escuchó pues que de los pastores de Lot estaban riñendo con los pastores de Abraham. Y entonces llegó a hablarle a Abraham y le dijo, mira, Abraham, mi tío le decía, fíjese, oye, mira, Abraham, ya tenemos mucho, dijo aquel. Dios nos ha bendecido tanto que ya no cabemos en la tierra, dijo. Tenemos muchas ovejas, tenemos muchos pastores, ya no pueden estar juntos. ¿Qué te parece, Abraham, si tú te vas por un lado y mejor yo para el otro y de aquí nos separamos, como nos conocimos? Y Abraham dijo, pues tú lo has dicho. ¿En serio quieres irte? Sí, dijo. Vale, está bien, dijo Abraham.
Si tú quieres, yo me voy para un lado. O sea, tú escoge a dónde irte y yo le jalo para el otro. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si yo a la izquierda, o sea, tú escoge y yo le doy para el otro lado. Y Abraham, Lot dijo, sale, a mí me das a escoger lo que tú quieras. Y entonces dice Génesis 13, verso 10, que Lot alzó los ojos y vio. Ay, mire, cuando nos dejamos llevar por nuestra vista natural. Y vio y dijo, no, se ve, no, este lugar no, se ve como que no está muy próspero. Este otro, no. Pero cuando vio aquel campo, el valle del Jordán, y dijo, no, este está bien regado por todas partes, porque estaba el río Jordán. Vio y dijo, de aquí soy. Escojo este. No, bueno, no sé si ¿cree que le importó que ese campo llegaba hasta Sodoma? Lo de menos, dijo. ¿En serio? Sí. Y se fue poniendo sus tiendas. Dice en el verso 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo. O sea que no fue de un golpe, sino que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Para llegar a Sodoma, para llevar una vida así, no es de un momento a otro, sino que se va acercando, va dando pasos, se va acercando. Y como ve, ¿qué es lo que le atraía pues de los campos de Sodoma? Dígame usted. ¿Sabe qué es lo que lo hizo cautivo a Lot con esto? El estilo de vida que en Sodoma, esos campos son más amplios, son más anchos. Es decir, lo que cautiva de Sodoma es lo permisivo, lo tolerante. En Sodoma hay diferentes, dirían ahora, perspectivas y formas de trabajar, con libertinaje en la familia, tolerancia inmoral, no importa que no haya respeto, no importa que no haya orden, que no dice la escritura, que Lot ya era de noche, llegaron los visitantes a su casa de Lot, Génesis 19, y le dijeron, ¿dónde están los de tu familia? Pues ahorita voy a ver si están. ¿Cómo vas a ver si están si ya es más de medianoche? No, pues es que les gusta salir, echar su vuelta, dijo. Ah, bueno, pues a ver, ¿quién tienes aquí? Y no hay nadie. Ve entonces a buscarlos. ¿No dice que salió a buscar a sus hijos? ¿Que salió a buscar a sus hijas? ¿Y que encontró solo a sus yernos? Y que entonces a sus yernos cuando los encontró les dijo, hey, que el Señor va a destruir todo este tipo de vida de Sodoma, vámonos, tenemos que salir. ¿Dónde estaban? Por eso le digo que lo que atrae de ahí es que dicen, no, pues hay libertad o libertinaje. Mire, Génesis 19 estoy citando. Cuando llegaron esos hombres, esos visitantes, y los hombres de Sodoma azotaban la puerta de Lot. ¡Pah! ¡Ábrenos, Lot! Este no suena bien. ¡Ábrenos, Lot! ¿Qué quieren? Contigo nada. Con los hombres que entraron a tu casa. Pero si ustedes son hombres también, pues por eso ya sabes que aquí hay libertad. ¿Libertad o libertinaje? Danos. Y Lot dijo, no, muchachos, no sean así, hombre. Si me están visitando, pero ¿qué les parece? Tengo unas hijas que tan guapas, tan jóvenes, que yo sepa, han de ser vírgenes al saber, pero se las entrego, dijo, se las entrego y hagan con ellas lo que quieran. Denle, no te va a importar, no, hagan lo que quieran. Pues no, queremos hombre con hombre.
Pero el punto es, ¿le importaba la moralidad? ¿Qué atrae de Sodoma? ¿Por qué la gente queda cautivada de un estilo de vida así? Del lugar que sea, grupo social, escuela, por no decir congregación, que se diga cristiano. No hay problema. De verdad, claro. Sí, puedes estar con Chencha, mañana con Pancha. ¿O cómo? ¿De verdad? Hermanos, por favor, mire, por el amor de Dios, entienda. No estoy hablando de nada ni de nadie en específico. Estoy tratando de hacer ver qué es lo que cautiva. Si alguien de entre todos me pongo otra vez por delante, que por aras del destino o la aciertos y desaciertos de la vida hemos tomado en el pasado, espero que no ahorita, pero en cualquier pasado, hemos tomado decisiones que nos llevaron a un tipo de destrucción en una vida y vino una restauración y oportunidad, gloria a Dios. Solo ya frene y cierre, pues. Lo que no se puede es seguir con la idea que así vamos a poder estar toda la vida. ¿O sí? El orden no dice que sus hijas cuando se acostaron con Lot, pero mire, dice que él no se enteró ni a qué horas entraron, ni a qué horas salieron, ni qué es lo que hicieron. Le digo, póngase en una familia. Usted, los que tienen hijitos ya de cierta edad, que piden permiso, espero yo, y salen, ¿usted les pone horario o sus hijos son los que ponen el horario de regreso? No le estoy diciendo que el horario que diga el pastor, usted es el papá, usted les pondrá horario. Aquí en la casa se entra a tales horas. Tienes permiso hasta tal horario. ¿O no? Porque lo que es atractivo es libertad absoluta y que no nos digan. Dios. Lamentaciones 1, verso 5. Fíjense, dejemos a Lot ahí. Lamentaciones 1:5. Dice, sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. Los niños. No solo Lot. ¿Sabe cuántos niños actualmente están cautivados? Le decía yo hace un momento, de las redes sociales. ¿Sabe cuántos niños son cautivados de la pornografía? Si no es que en las escuelas que les cuidado, hermano, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Hace tiempo le dije algo así, no porque sea una idea de gobierno ni nada. No. Usted y yo, en serio, le revisa, a ver, presta para acá tu mochila. ¿Le revisan la mochila? Estoy hablando de un niño. No estoy hablando aún así está grande, usted puede hacerlo, si es su papá, pero ¿le revisa el celular? A ver, ¿por qué es que estás tan cautivado, tan cautivada? ¿Cómo no va a estar cautivado el niño, el adolescente, sea mujercita o el varoncito? Está cautivado que ahora ya cambió su actitud, ya cambió su manera de contestarle a la mamá, ya no quiere estar con la familia, ya no quiere salir a pasear con ellos, ya no nada, solo quiere estar metido. ¿Qué? Estoy viendo una peli o está chateando con el que ya lo cautivó. ¿Le revisa el teléfono? Hermanos,
Lucas 15, verso 13. Ese es el hijo pródigo. Ahí le puse el verso, que cuando usted sabe, el hijo pródigo pidió la parte de la herencia y se fue. ¿Y qué dice el verso? Se lo malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad. No solo los niños pequeños, los jóvenes. Papá, mi gasto. Usted, como es un padre muy amoroso y responsable, y espacio responsable. Y entonces, sí, entonces usted le da gasto. Aquí está tu mensualidad, tu semana, aquí está. ¿Y qué hace el joven? ¿Qué es lo que, si la estadística, qué marca? ¿Sabe cuántos jóvenes consumen? Mire, pero desgraciadamente, la tasa está así, tan alta de los que consumen coca, poco más abajo los de Pepsi. Polvos, fuman. ¿En qué se gasta el dinero? Dice Isaías 5, verso 11. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta, y no contemplan las obras del Señor, dice el verso 13. Por eso va cautivo mi pueblo, por la falta de discernimiento. ¡Ay! Porque no entendió la palabra. ¡No! Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. No se está refiriendo aquí a que si viene a aprender la palabra o no. Se está refiriendo que el pueblo lo ha cautivo por la falta de discernimiento, que no entiende que con lo que el recurso que tiene, lo que están yendo a hacer esos jóvenes es ir a estar cautivos de la bebida, del alcohol, de las drogas, de las adicciones. Se los llevan cautivos, hermanos. Despertemos por el amor de Dios. Mire, en el mundo, no sé si usted como nació en cuna cristiana, no sabe de estas cosas, pero déjeme decirlo, yo lo vi, lo viví y lo vi conmigo y con otros muchos personajes más. Que desde pequeños ahí, cuando los grandes tenían la fiesta, y échale, compadre, el otro, y no sé qué, y ya esas cervezas espumosos, y se acerca el niño, el joven, ándele, con toda la espuma así, ahora, pruébele, para que se haga hombre, ándele un traguito, ándele, pruébele. Ay, sí, no, que el mijo no sabe que le está poniendo la cadena para que el otro llegue y se lo arrastre y se lo lleve. No, es que ya vi que el hijo fuma, de la que fume. Cree que no solo la droga o la Mari y la Juana también, no. El tabaco no cautiva. Que alguien que cae cautivo del hermano, tan difícil salir de eso. Solo Cristo que nos ha hecho libres. Dios mío, mire, como dos también que salimos de ahí de esa cautividad, hermano. Es que si está viendo, pero por favor, familia, papá, mamás, si ya sintió que el chamaco, el joven, el que sea, ya sintió usted que llegó con el olor, porque no me diga que no se siente. No me diga que no, que usted, mire, perdóneme usted la expresión así, pero peor, las mujercitas son más hábiles en esas artes, hermano, a 10 metros de distancia. Saben de dónde viene cada persona, hermano, que va a llegar el chamaco y llega el joven con ciertos aromas. No me diga que no se da cuenta. Va a decir, a ver, ven para acá. ¿Con quién estuviste?
¿Qué bebiste? ¿Qué fumaste? No te estoy preguntando si fumaste, te estoy preguntando de cuál, porque de que fumaste, fumaste, lo siento, lo entiendo. Ay, mamá, pediste discernimiento espiritual. ¿Qué espiritual ni qué nada? Se siente, con esto no se necesita ser profeta, se siente. A ver, trae acá la mochila, el saco, a ver, vas a hacer cuenta y aquí hacemos, pero porque yo no te voy a dejar, te quieren llevar cautivo, pero en el nombre del Señor, ahorita te voy a dar un baño no solamente de regadera, un baño de la palabra y a ver qué más cosas hacemos. Denle un aplauso al Dios bendito, hermano. Que nada ni nadie nos lleva cautivos. Tolerando, ahí están tolerando. Ay, pobrecito. Y al otro día, no lo despierten todavía. Es que estás trasnochado. Y ya se va a levantar a desayunar ¿y por qué le hiciste desayuno aparte? Es que está crudo. Tiene resaca, pues. Y ya ves que, pues no, pero ¿qué le estás dando de ver? Dale agua, se vaya a oxidar. Hermano, no se puede tolerar y auspiciar todavía a que se los lleven cautivos. Según de Crónicas 29:9, a las mujeres y a las hijas se las llevan cautivos. Ay, ya quería yo saltarme pero le voy a dar nada más porque le hice por ahí una anotación que es interesante. Segunda de Crónicas 29:9, porque he aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. A causa de esto. Entonces, ya vimos Lot, la familia, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Ahora mire, las mujeres y las hijas. ¿Ya vio? ¿A causa de qué se las llevaron cautivas? ¿Mandé? Leímos el verso 9. Cuando dice a causa de esto, tenemos que leer el contexto para entender a causa de qué se las llevaron cautivas. ¿Ya vio? Verso 6. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Por causa de eso, ¿qué hacen los hombres? A las mujeres y a sus hijas se las llevan cautivas. A ver, dale por favor la que sigue. Ahí se... No, la anterior. Ese ya es de la preciosa alma del varón que se lleva. No le puse el desglose, pero escúcheme por favor. Se lo digo rápido y usted que le gusta estudiar, estudie. Si alguien se interesa con el estudio escrito, con mucho gusto se lo paso. ¿Por qué se llevan a las mujeres y a las hijas cautivas? 7 puntos que están en los versos 6 y 7. 7 cosas que hace el varón. Dice ahí, número 1, le han abandonado. ¿A quién? Al Señor. Es decir, antes era el varón, antes le buscaba y ahora ya no le busca. Número 2, han apartado sus rostros de la morada del Señor, ya no se congrega. Ya no solo no le busca, ya no se congrega. 3, le han vuelto las espaldas, prefieren estar con otras. 4, han cerrado las puertas del pórtico. ¿Vas a ir a la iglesia? Cierra la puerta. 5, han apagado las lámparas, ya no se guían su caminar por la palabra del Señor. Porque antes el varón era, decía la mujer, oye, marido, mi amor, viejo, joven, con cada quien le diga, ¿y qué vamos a hacer con esto? Lo que el Señor nos diga, déjame orar y yo te digo. Y oraba, ya te dijo, no me dijo, pero como quería guianza del Señor, ya oramos bastante. Vamos a preguntarle, como dice la Biblia, preguntémosle al sacerdote, al pastor, al siervo, si es que recibe alguna guianza.
porque todo era lo que el Señor diga, lo que el Señor nos indique. Pero llegó el momento y apagaron la lámpara. ¿Qué importa lo que diga la palabra? ¿Qué importa lo que diga menos el pastor? Ándele pues. 6. No han quemado incienso, ya no oran, ya no adoran, no han ofrecido holocaustos, ya no ofrendan, dejan de servir a Dios. Y entonces por eso es que dice el verso 9, por causa de eso, cuando usted viene a ver a su mujer y a sus hijas, se las llevaron cautivas. Proverbios 6:24. Se llevan cautivos, mire, la mujer extraña al alma del varón. No dice que al cuerpo del varón. Bueno, ahí dice que la preciosa vida del varón, pero es el alma. ¿O qué va a cautivar, pues? Cuando ya, mire, ya se lo llevó la mujer extraña, ¿qué se lleva, el cuerpo o el alma? Las dos cosas. El cuerpo ya hizo lo que hizo. La cosa es que quede pensando, soñando, su alma apegada, cautivado. Hay otros más, lo voy a dejar ahí. Lo único que me interesa, porque tengo que finalizar, no solo es que se los llevaron cautivos, sino que cuando se está en la cautividad, la vida cambia, por completo cambia. Dice el Salmo 78, verso 61 en adelante. Y entregó al cautiverio su poderío y la gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada. Mire, violencia. Se indignó contra su heredad, el fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Cuando la gente va al cautiverio, se acabó la familia. Los jóvenes, mire, consumidos a fuego. ¿Usted cree que la pandilla no los consume? Las drogas los consumen. Los vicios, las adicciones, los consume como un fuego. El pecado los consume, los jóvenes. Y entonces las doncellas ya no tienen canciones de bodas. ¿Sabe a qué se refiere esto? Ya no se casan. Bueno, lo voy a explicar de otra manera. Cuando venían creciendo, estaba la idea, casi en todas las jovencitas de ustedes, pero que en todas, porque así debe ser. La idea que son chiquititas y ahí llega el momento en que aunque sea de juego empiezan a pensar y empiezan a soñar y que algún día allá en lo remoto del tiempo crecerán y se casarán. Y cuando ya empiezan de adolescentes y de jóvenes a pensar en eso y que el vestido blanco y que la ceremonia y lo que sea que cada quien piense. ¿Y por qué ya no? Porque se las llevaron cautivas a ellos y a los jóvenes. ¿Sabe cuántos jóvenes caen cautivos de la fornicación? Hablando de cristianos. Se acabó, ya no hay canciones de bodas. No, sí, ponemos una. Todas esas cosas que son lo que quiero transmitir es que la cautividad te saca espiritualmente del lugar de bendición que Dios te había puesto. Puede ser un lugar físico o no. Te saca de la vida espiritual en donde Dios derramaba abundancia de su presencia, de su palabra, de su poder, de su gloria. No estoy, pero para nada hablando de riquezas materiales, que de paso ahí también da. Estoy hablando de la abundancia de Él. Te sacan de ahí.
la cautividad. Mire, gente que estaba sirviendo al Señor de una manera tan hermosa. Y cuando se los llevan cautivos, ¿qué dice el Salmo? ¿Se acuerda que lo hemos estudiado los de la alabanza? Salmo 137. Mande. Cuando dice el famoso ese, dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos. ¿Cómo el canto aquel es el famoso? ¿Cómo es? On the rivers of Babylon. Es decir, rápido empiezan. Los hermanos ya sé que ya están entumidos de estar sentados, pero Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y lloramos, sentados, ya no sirviendo a Dios y llorando. Al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, su instrumento. No estoy refiriéndome exclusivamente a los de la alabanza, que por supuesto son los primeros en fila. Todos, porque puede ser que el instrumento de usted en el servicio de la obra del Señor sea otra cosa. Miren, hoy no lo he molestado para nada, pero le ruego, ya voy a terminar ahorita. Solo pregúnteles que está cerquita de usted. ¿Tienes todavía tu arpa o ya la colgaste? Representando el instrumento con el que le servían a Dios, con lo que alababan, con lo que se gozaban en el Señor. ¿Lo tiene o ya lo colgó? Los boxeadores cuelgan los guantes y los otros cuelgan los tenis, pero no me haga caso. Pero colgaron las arpas. Dice el verso 3, pues allí los que nos habían llevado cautivo nos pedían canciones y nos atormentaban, porque nos pedían alegría diciendo, cántenos, a ver, cántenos eso que cantaban en Sión. ¿Cómo en alguna ocasión expliqué esto? Dije, aquel, por ejemplo, que se lo llevan cautivo, se lo llevan al mundo. Imagínense el que se lo llevan a beber, se lo llevan a la cantina y ahí está sentado a la mesa las 12 compañeros. Bueno, no creo que sea tan poeta, pero bueno, y que esté ahí y que uno de sus compañeros bolos le diga, a ver vos, que es que tú cantabas ahí en el grupo de esa iglesia de ahí donde ibas. A ver, cántate una. No, ahorita te ponemos esa de los ríos de Babilonia o la que usted quiera pensar. ¿Puede? ¿Ahí en la cantina? ¿Puede? Que ya se lo llevó cautivo. Imagínese, puede ser él o puede ser ella. La mujer extraña o el varón extraño se lo llevó y que estén haciendo sus cosas. Y no solo eso, sino, mira, compramos un pollito. Sí, para comer. Y estando ahí y que le diga la extraña o el extraño, damos gracias a Dios. Señor amado, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Puede? ¿Verdad que no? Entonces, cuando se los llevan a la cautividad, ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay alabanza, ya no hay servicio, ya no hay vida espiritual. Se burlan de ellos, les piden a ver. Si ya no podemos, ¿cómo dice el verso 4? ¿Cómo cantaremos la canción del Señor así en tierra extraña? Y el verso 5, pierda mi diestra su destreza. En alguna ocasión le expliqué que esto lo que hicieron es que ellos mismos se cortaron la mano para no poder tocar las arpas en Babilonia, en la cautividad. Pero eso lo que está hablando es, se cortan impedidos para servir para siempre. Que alguien se lo llevaran cautivo. Mire, espero en Dios que no. Pero si se lo llevan cautivo, por el amor del Señor, no vaya usted a cometer el error de sacar su machete y cortarse la mano.
Es decir, no vaya a cometer el error de hacer una declaración de esas de ¿cómo estoy en cautividad y todo? Y se sienta tan humilde, más humilde que Dios. Que diga, no merezco. Sí, ya sabemos que no merece, ni nadie que nos lleven así, no merecemos. Pero no es porque merezcamos. Si Dios lo llamó a servir, primeramente el Señor, Él lo hará volver de la cautividad y usted volverá a tomar el arpa y le servirá con gritos de alegría y con gozo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted volverá a servirle a nuestro Dios. La cautividad no es para siempre. Es su declaración que siente tan humilde y se corta la mano. Ya nunca te volveré a servir, Señor, por esta. Pues si ya te la cortaste, hay muchas cosas que decir. Termino con esto. Ay, Señor. Ya quería yo hacer mi... Chalucito, por favor, ayúdame, mi hermano. ¿Cómo ser libres de la cautividad? Lo que dice la Escritura en Lucas 4, hablando del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que dijo Lucas 4, versos 18 en adelante? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Entonces es que Él sea el que dé la orden. Y Él diga, es tiempo. Como le dijo a Jeremías, 70 años y termina la cautividad. La cautividad no es para siempre. Tiene un tiempo. Termina. ¿Cómo ser libres? El Señor es el que tiene que hacer esa declaración por medio del Espíritu de Dios que nos unge para realizar la liberación de los cautivos. Y según este pasaje, como pastor de la iglesia de Cristo, declaro la palabra que está ahí, en el nombre del Señor, que este sea el tiempo para la libertad de los cautivos, para que los ciegos recuperen la vista, para que los que están oprimidos vengan a libertad, y que para usted llegue el año, el tiempo favorable del Señor. Porque así como hubo tiempo de angustia, tiempo de tristeza, de aflicción, de oprobio, de vergüenza, también venga ahora el tiempo de la libertad, el tiempo de la restauración, el tiempo en que el Señor nuevamente ponga su mano para levantar aun si aquel que haya caído cautivo. Por eso llega la mano del Señor para levantarlo en el nombre poderoso de Jesús. Él es el que da la libertad. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Dijo Salomón cuando él edificó la casa del Señor: si alguno ha pecado y ha sido llevado al cautiverio, pero si recapacitan en la tierra en donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. ¿Qué es esto? Confesión. ¿Qué se necesita? Dios abre el tiempo para la libertad. Recapacitar, arrepentirse, suplicarle con confesión, con reconocimiento. Porque si se vuelven a ti de todo corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran vueltos hacia este lugar, entonces, Señor,
escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada. Escucha su oración y su súplica y hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y hazlos objeto de compasión. Moisés previó esto y declaró desde el Deuteronomio: sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú te recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado cautivo, y te vuelvas al Señor tu Dios, desde ahí, desde la cautividad, te acuerdas, el Señor habló una palabra, y te vuelves al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Tendrá compasión de ti. No solo te hace volver, porque el que haya caído cautivo, no te va a dejar el Señor ahí. Si tú te acuerdas, si tú te vuelves a Él, si tú estás dispuesto otra vez a servirle, a buscar su rostro, tú y los tuyos, entonces Él te hace volver de la cautividad y tiene compasión de ti. Y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. No importa cuán lejos sea el lugar, Él te hace volver hacia su presencia. Y entonces empiezan las bendiciones y dice: si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Porque tal vez hay alguno que usted está aquí, pero tal vez algún hijo, tal vez algún familiar, tal vez alguien amado por usted está en cautividad, se lo llevaron de ahí, de no importa dónde, qué tan lejos esté, de ahí el Señor lo puede recoger y hacerlo volver. El Señor tu Dios te llevará otra vez a la tierra que tus padres poseyeron. ¿Piensas que lo habías perdido todo en Dios? Él te lo va a hacer recuperar y tú la poseerás, y el Señor tu Dios te prosperará y te multiplicará. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Te multiplicará más que a tus padres. ¿Piensas que lo de anterior había sido bueno? Él te puede dar más. Además, el Señor circuncidará tu corazón y el corazón de sus descendientes, de tus descendientes. Él ya vio que tú no puedes. Él lo va a hacer por ti, para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando Yud Hei Bab Hei, Yahweh, Jehová, el Señor, haga volver de la cautividad a Sión, entonces seremos como los que sueñan. No estoy cantando, es el Salmo 126. Otra vez podrás soñar. Porque estando en la cautividad no hay anhelos, no hay sueños, no hay ilusiones, no hay metas, ya no hay un propósito por alcanzar. Pero el Señor es el que te hace volver. Y cuando Él hace volver, cuando te saca de ahí, los sueños volverán a ti otra vez. La ilusión volverá. Aquello que se había perdido, aquella gana de vivir,
aquellos proyectos que nunca lograste realizar, Él los hará realidad. Y entonces nuestra boca se llenará de risa, porque ya no reías. Fue tan dura la cautividad que se había terminado la alegría, pero ahora nuestra lengua dará gritos de alegría. Y todos los demás, los gentiles, los de afuera, dirán: grandes cosas ha hecho el Señor por estos. Oh, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Grandes cosas ha hecho con estos. Y estamos alegres. Señor, te ruego, haz volver a nuestros cautivos, oh Señor. Así como haces volver los torrentes del Negev, que tienen una temporada, así haz volver nuevamente, Señor, a los que fueron llevados cautivos. Porque los que siembran con lágrimas regocijarán al segar, y los que van llorando por llevar la preciosa semilla, yo sé que volverán cargados con sus gavillas, con regocijo. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te ruego que tus ojos estén abiertos a la súplica que tu siervo y que tu pueblo hace, Señor, para que entonces tú inclines tu oído y escuches desde lo alto, para que tú perdones, Señor, a todo aquel que se vuelve a ti, aún estando cautivo, aún desde el cautiverio, porque no puede volver. Por eso desde allí, desde la situación en que se encuentre, y suplica hacia ti, entonces tú tengas compasión, Señor, y hagas misericordia. Te ruego para este pueblo bendito, para esta congregación, Señor, te suplico, para Casa de Restauración de Ministerio Ebenecer en Chiapas, tu compasión, haz volver a todo aquel que pudo haber sido llevado a la cautividad, Señor. Hazlos volver. Y ahora, Señor, que tu ira se aplaque, que este sea el tiempo que tú abres para que todo el que fue llevado, desterrado y sacado del gozo, vuelva a ti, Señor. Vuelva a ti, porque tú fuiste el que escogió a tu pueblo. Fuiste tú, Señor, el que los sacó del mundo, el que los sacó de Egipto. Fuiste tú el que caminaste con ellos, atravesando el desierto, para llevarlos a una tierra buena, a la promesa que tú diste. Perdónanos, perdónanos, porque ya estando, Señor, recibiendo tus bendiciones, cuántas veces fallamos. Perdónanos, Señor. Perdona mi vida, perdona mi familia, perdona esta casa, esta congregación, Señor. Perdona el descuido familiar. Perdona el descuido para con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Ten compasión de nosotros. Perdónanos si en algún momento, Señor, se te ha fallado, con quien sea que te hubiera fallado, tal vez con deslealtad en el corazón. Perdona, Señor, y haz volver a tu cautividad, que ellos vuelvan, Señor, a ti, para que habiendo, Señor, caminado el camino de regreso, se restaure la paz. Porque tu palabra dice que tú hiciste que Jerusalén floreciera nuevamente, que fuera edificada, que regrese la paz y la alegría. Y ya estando, Señor, aquí, nos ayudes para que sea restaurado todas las cosas en nuestra vida que se necesitan levantar para que Cristo
venga. Te esperamos, Señor, y te damos gracias. Padre, en el nombre de Cristo, te ruego tu bendición y tu gracia para cada uno. Bendice a mis hermanos, Señor, esta congregación y todos los aquí representados. Que tu gracia esté en ellos, que tu poder les ayude, que tu compasión no se aparte, sino que tu espíritu pose, Señor, cada día sobre sus vidas. Que tu palabra venga, Señor, para recordar siempre todo el propósito de bien que tienes con ellos. Ayúdales, por favor. Aunque en el mundo hay aflicciones, pero tú, Señor, has vencido al mundo. Dale la victoria. Siempre que ellos te busquen, permíteles encontrarte. Encontrar tu rostro, Señor, para hacerlo resplandecer sobre sus vidas. Que les vaya bien por tu bendición y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al bendito.